Hola a todos y bienvenidos a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que procuramos apartar cada mañana para introducirnos en las Escrituras y recibir de parte del Espíritu Santo esas palabras que nos levantan y que nos ayudan a crecer. Y en el día de hoy vamos a meditar en los capítulos 5 y el capítulo 6 del libro de Números, este hermoso libro que hace parte de la Torá, el cuarto libro de la Biblia, el cuarto libro de la Torá, de esta revelación que Dios le dio a Moisés durante su tiempo en el monte Sinaí y sobre todo durante ese tiempo de travesía del pueblo de Israel por el desierto. Y en el capítulo 5 y el capítulo 6 pues se nos dicen varias cosas que son muy interesantes que vamos a tratar de meditar y a tratar de comprender en el día de hoy. Yo antes de iniciar esta meditación del día de hoy quiero invitarles a todos los que están viendo este video a que por favor lo vean hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta y a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. También invitarles a que hagan parte de nuestro club de lectura, que ya llevamos más de un año y por este tiempo pues estamos estudiando estas palabras de los primeros libros de la Biblia. En nuestro club de lectura toda la información la encontrará abajo en la cajita de descripción. Tenemos lectura grupal los miércoles a las 10 de la noche, hora de España, y los sábados a las 6:30 de la mañana, también hora de España. Si usted está en un país que no es España, entonces yo le invito a que consulte los horarios para que usted pueda participar con nosotros. Le repito, toda la información está en la cajita de descripción para que usted entre y haga parte de nuestro club de lectura. Entonces, el capítulo 5 de Números nos cuenta, nos da varias historias y varios mandamientos. Uno de ellos, el primero, nos dice del versículo 1 hasta el versículo 4, Dios da la ley, la orden, de que todas las personas que tengan inmundicia dentro del campamento sean expulsados del campamento. Y básicamente dice en el versículo 2 que dice: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres los echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Mira, la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que Dios habita en medio de la santidad. Dios es santo y Dios no puede habitar en medio del pecado. Dios, en el libro de Levítico ya vimos, ya estudiamos cómo habían ciertas cosas que contaminaban a las personas. Es decir, estas personas que estaban contaminadas con este tipo de situaciones no podían estar en contacto con, con las personas del campamento. Ahora, si nos ponemos a mirar por qué, entonces pues vamos a ver que los leprosos, la lepra, era una enfermedad altamente contagiosa. Cuando la Biblia nos habla de flujo de semen, cuando estudiamos las escrituras originales, muchos eruditos coinciden en, en estudiar o en determinar que esto se trata de enfermedades venéreas, de enfermedades de transmisión sexual y también los que eran contaminados por muertos. Entonces, estas personas, para que no infectaran a otras, para que no contagiaran a otras, pues debían ser apartadas del campamento. Y esto nos da una enseñanza bastante grande en nuestra vida. Estas enfermedades, lo que era la lepra, lo que eran las enfermedades de transmisión sexual y este tipo de cosas, en su mayoría venían por el pecado y por la desobediencia, porque las personas no tenían cuidado eh, a nivel espiritual y por el pecado venían este tipo de cosas. Entonces, estas personas debían estar apartadas.
apartadas de la congregación, apartadas del campamento. Cuando una persona cae en pecado, cuando una persona persiste en pecar, sobre todo cuando hace parte de una congregación, de una iglesia, de una comunidad espiritual, el mismo pecado aparta a la persona. Por eso es que muchas personas deciden apartarse. O Dios mismo hace que estas personas que están en pecado, que estas personas que no quieren caminar con Dios, que persisten en pecar, sean apartadas de las congregaciones y no vuelven. Se apartan de la presencia de Dios. Por una razón muy sencilla, porque el pecado y la contaminación espiritual no pueden convivir con la santidad de Dios. Dios no puede habitar en un lugar donde haya pecado. Por eso Dios determina y dictamina esta ley de sacar a los contaminados de la congregación. Lo segundo que se nos habla en los capítulos que estamos estudiando y analizando hoy, del versículo 5 hasta el versículo 10, nos habla sobre las leyes de restitución. Cuando una persona cometía algún pecado contra Dios y contra los hombres, debía hacer dos cosas. Primero, confesar el pecado. Lo primero que debía hacer era confesar el pecado delante de Dios. Pero lo segundo, tenía que restituir. Tenía que hacer una restitución a la persona a la que había ofendido, a la persona a la que le había robado, a la persona a la que le había hecho daño. Mire, habían dos cosas esenciales para resolver el problema y para volver a tener comunión. Lo primero era confesar, reconocer el pecado, reconocer que había hecho las cosas mal. Pero lo segundo tiene que ver con la restitución. Dios dictamina aquí en estos versículos, del versículo 5 al versículo 10, que la persona debía confesar el pecado, y dice aquí en el versículo 7, y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Había una ley sobre la restitución. Entonces, aquí vemos también otro mandato y otro parámetro que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener claro en nuestra vida. No es solamente confesar el pecado, sino restituir, porque la persona a la que ofendimos, la persona a la que le hicimos daño, la persona a la que dañamos, ofendimos o contra quien pecamos, quedó dañada, quedó afectada. Mire, y aquí tenemos, en la Biblia tenemos un ejemplo bastante gráfico. En el Evangelio aparece que el Señor Jesús tuvo un encuentro con un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, y este cobrador de impuestos pues cobraba más de lo que debía cobrar. Y digámoslo así, era una especie de estafa a la gente, abusaba de la gente. Pero ¿qué hizo? Cuando este hombre se encuentra con el Señor, cuando este hombre tiene un encuentro con Cristo en ese árbol sicomoro, que el Señor le dice: esta noche voy a ir a comer a tu casa. O sea, Zaqueo recibió al Señor en su vida, pero también lo recibió en su casa. ¿Y cuál fue la decisión que tomó Zaqueo? Restituir, empezar a devolverle a la gente con intereses, de acuerdo a lo que dice la Biblia, todo lo que había robado, todo lo que había sacado de más. Mire, y esto nos da una lección importantísima, y es no dejar cosas en nuestra vida sin arreglar. Hemos ofendido a mucha gente, le hemos hecho daño a mucha gente, a muchas personas, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, muchas veces con nuestras palabras. Le hemos hecho daño a la gente. No podemos irnos de este mundo sin arreglar estas situaciones. Hay muchas personas que dejan estas cuentas abiertas sin arreglar,
y van pasando los años y mire, cuando usted deja una cuenta, una deuda sin pagar en el banco, ¿qué sucede? Esa deuda le va comiendo intereses, lo que llaman intereses de mora. Y cuando usted toma la decisión de pagarle o pagar esa deuda, pues no solamente tiene que pagar la deuda, sino los intereses, y unos intereses bastante grandes, bastante gordos, que tiene que pagar por haber dejado esa deuda abierta. Entonces, en la parte espiritual también es igual. No podemos dejar deudas abiertas, no podemos dejar problemas sin resolver, no podemos dejar conflictos sin cerrar. Es decir, que en este día, si usted tiene un conflicto, si usted tiene una situación que no ha resuelto, pues creo que es el momento ideal para resolverla. Creo que es el momento ideal para pedir perdón. Creo que es el momento ideal para resarcir ese daño que usted hizo. Aquí la Biblia nos lo está hablando y nos lo está diciendo. Luego en la tercera parte del capítulo 5 nos habla de la ley de los celos y nos habla de los hombres, qué hacer cuando los hombres tienen sospecha de que su mujer ha sido infiel. Cuando tienen esa sospecha y cuando queda esa duda, entonces nos dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 5 de que el hombre debe llevar su mujer ante el sacerdote y el sacerdote hará un ritual, prepara un agua especial y se la da a beber a la mujer. Entonces dice que la condición es que esa agua es una especie de detector de mentiras, que si el agua, si a la mujer no le pasa nada, pues entonces la mujer es inocente y no había de tener, no tenía ningún pecado. Pero que si se le hinchaba el vientre, y la Biblia nos habla aquí en la Reina Valera de que si se le cae el muslo, eso tiene que ver con la esterilidad, pues entonces la mujer era culpable. O sea, Dios mismo le dice al sacerdote que haga eso, que prepare esa agua, que se la dé a beber a la mujer y, y esa agua y la reacción dará como resultado si de verdad hubo un adulterio o no hubo un adulterio. Mire, y aquí entonces nos encontramos algo bien, bien especial y es la santidad en el matrimonio, la santidad en nuestra casa, en nuestra vida personal, en nuestra vida, en nuestro caminar diario. Y cuando hay pecado, hay una consecuencia. Aquí se nos dice en estos versículos que que si había pecado, venía una maldición para la vida de la mujer. Una maldición que duraría quizá toda la vida. Es más, cuando se detectaba y se comprobaba que había habido un adulterio, la mujer tenía que morir de acuerdo a las leyes establecidas en la Torá. La mujer debía morir, tenía que ser apedreada. Y esto nos lleva a la conclusión de que la paga del pecado es la muerte. Y viene una maldición, la maldición por el pecado. Luego en el capítulo 6 nos aparece un capítulo que es bien bonito y bien especial. Y aparece una figura de unas personas que son los nazareos. En hebreo se dice el nazir. ¿Quiénes eran los nazires o los nazareos? Eran unas personas que de alguna manera tomaban la decisión de hacer un voto, de hacer una consagración a Dios, una consagración espiritual. Pero para esa consagración tenían que cumplir 3 condiciones. La primera, dejarse crecer el pelo. Tenían que dejarse crecer el pelo, no podían pasar navaja sobre su cabeza, no podían ir a la peluquería. La segunda es que no podían tomar ningún tipo de bebida alcohólica, ni vino, ni vinagre, ni sidra, ni uvas pasas, ni nada de lo que viniera de la vid o de la uva. No podían tener contacto con ningún tipo de bebidas alcohólicas. Y lo tercero, que no podían tener contacto con muertos.
con cadáveres. Sus vidas eran consagradas, tenían que ser consagradas de acuerdo a ese voto y de acuerdo a esa decisión que ellos estaban tomando. Debían consagrarse por completo a Dios y debían estar alejados de todo tipo de contaminación física y espiritual. Aquí la Biblia nos dice también en los primeros versículos, nos dice el versículo 2 del capítulo 6, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se tendrá que abstener de estas cosas. El hombre o la mujer que un buen día tomaran la decisión de hacer un voto de consagración a Dios. Y mire, y esto es una cosa que también aquí nosotros tenemos que aprender lecciones. Estos nazareos eran aparte de los levitas. Los levitas eran una tribu consagrada por nacimiento. Los sacerdotes también eran una familia consagrados por nacimiento a Dios. Es decir, ellos no escogían ser apartados, ellos nacían apartados por genética, por su sangre. Pero aquí estamos hablando de personas que no eran ni levitas, que no eran sacerdotes, pero que un día tomaban la decisión de servir al Señor, de apartarse para Dios, de consagrar sus vidas a Dios. Entonces tenían que hacer estas cosas, apartarse de todo lo que fuera carnal, pecaminoso, todo lo que llevara a los placeres. Por eso el tema del vino y de apartarse del licor, porque el licor y todo esto llevaba a placeres y ellos debían apartarse para estar cerquita de la santidad de Dios. Y esto nos da también otra lección. Mire, y nos da una lección, pero también nos da un contraste con respecto al capítulo 5. Mientras en el capítulo 5 vemos cómo hay unas consecuencias por el pecado. Hay unas consecuencias de estar en contacto con cosas inmundas, con la inmundicia, con el pecado. También Dios quiere, también se nos abre la puerta para personas que no quieren saber del pecado. Entonces aquí podemos pensar algo. Usted y yo, ¿en cuál de estas posiciones estamos o queremos estar? ¿Queremos estar en el pecado, viviendo las consecuencias de vivir en un mundo contaminado y estar ahí metidos en esa tónica del pecado? ¿O queremos apartarnos para Dios? Mire, en este voto de los nazareos nos encontramos que sí se puede. Aunque estamos en un mundo contaminado, aunque estamos en un mundo lleno de inmundicia, lleno de cosas nocivas, porque eso lo encontramos por todas partes, en todos los ambientes donde usted y yo vayamos o estemos, nos vamos a encontrar personas contaminadas, personas que hablan mal, que piensan mal, que se emborrachan, que se drogan, que hablan malas palabras. Bueno, todo eso lo encontramos. Pero cuando usted y yo decidimos apartarnos para Dios, también vamos a vivir la bendición. Y el capítulo 6 termina con unas palabras, yo creo que son de las más hermosas y significativas que podemos encontrar en la Biblia, y es la bendición sacerdotal. Cuando usted y yo nos consagramos a Dios, recibimos de parte de Dios esa bendición. La bendición sacerdotal en el capítulo 6, versículo 22 al 27, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel,
diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. El sacerdote debía, o uno de los oficios del sacerdote era bendecir al pueblo. La Biblia dice que usted y yo fuimos hechos reyes y sacerdotes. Usted y yo somos real sacerdocio. Y esto se lo digo sobre todo a los que son padres de familia. Papá, bendiga a sus hijos. Bendiga a sus hijos. Muchas veces cometemos el error de decirles malas palabras. Muchas veces cometemos el error, o muchos padres cometen el error, de que cuando el hijo se porta mal, le dice cosas que luego hieren la vida del hijo, porque son a veces revoltosos, porque son rebeldes, porque son desobedientes, por muchas cosas. Papá, mamá, sobre todo los papás, nuestro deber como sacerdotes de la casa es bendecir. Y esto es una costumbre que tienen los padres y que todos debemos adoptar, sobre todo en el tiempo del Shabbat, es la bendición sacerdotal. Ahora, usted y yo hemos sido rebeldes, a lo mejor hemos sido desobedientes delante de Dios. Entonces aquí, en todos estos capítulos, vamos a sacar una conclusión grande para que usted y yo nos quedemos con esta palabra y podamos tenerla en nuestra vida y en nuestro corazón. Si hemos cometido pecado, si hemos cometido desobediencia, si hemos infringido la palabra de Dios, confiese, debemos confesar, debemos restituir, y ahí nos habla en el capítulo 5 también de la ofrenda que había que presentarse delante de Dios, presentar nuestra vida delante de Dios, abandonar el pecado, consagrarnos, apartarnos de todo aquello que es pecaminoso y estar dispuestos a recibir la bendición que viene de parte de Dios. Esto es lo que Dios nos quiere dar. Y yo le invito a que usted se quede con esta palabra hoy. Reciba hoy la bendición. Pero miremos el paquete completo, porque hay muchas personas que a lo mejor se quedan con estos últimos 3 versículos de número 6, pero se les olvida los anteriores. Ahora, también entendemos aquí, en Efesios, nos encontramos, Efesios capítulo 1, le invito a que lo lea una vez terminado de ver este video. Vaya a Efesios capítulo 1 y se va a dar cuenta de que en Cristo tenemos toda bendición en los lugares celestiales. Somos herederos de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por Cristo, que perdonó nuestros pecados, que su sangre nos limpió de todo pecado y de la deuda que teníamos con el Padre. Ya tenemos la bendición en nuestra vida. Dispóngase a recibirla. Dispóngase a tener un arrepentimiento verdadero en su vida. Despójese de todo pecado y de todo aquello que contamina su vida y su corazón. Y reciba la bendición celestial que viene de parte de Dios para nosotros, para su vida, para su casa y para su familia. Yo le invito a que oremos. Padre eterno, te damos gracias en este día. Gracias por darnos, Señor, este hermoso privilegio de venir delante de ti, de venir delante de tu altar y delante de tu presencia, para adorarte, para bendecirte y para exaltarte. Mi Señor, hoy nos presentamos delante de tu altar. Presentamos nuestra vida, nuestro corazón. Reconocemos que hemos pecado, que hemos fallado, Señor, que hemos infringido tu ley, tus mandamientos, Señor.
Padre, y nos arrepentimos. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar en comunión contigo, Señor, alineados con tu palabra. Ayúdanos a restituir, Señor, a aquel que hemos agraviado. Ayúdanos, Señor. Danos la fuerza para obedecer, que hay que pedir perdón, Señor, al que hay que pedirle perdón. Y hay que restituir todo aquello, en todo aquello, Señor. Muéstranos, Señor, en qué debemos restituir y cómo debemos de hacerlo, Padre. Y ayúdanos, Señor, a recibir el perdón que viene de ti y a recibir de tu mano y de tu presencia la bendición que tienes para cada uno de nosotros. Padre Santo, hoy recibimos tu bendición. Hoy recibimos, Señor, la bendición que tienes destinada para nuestra vida, para nuestra casa y para nuestra familia. Padre, te alabamos y te bendecimos. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.